La última gran campaña que Colombia tuvo, con propuestas importantes, con agendas, no, con grandes banderas, yo creo que fue hace 2 elecciones. Recuerdo mucho que Germán Vargas, en su momento, sacó 12 cartillas, 12 y de vivienda, de salud, y se dedicó juiciosamente, claro, y perdió Diana. ¿Qué pasó a partir de ahí? Y es que ahí es donde tenemos que comprender lo que está pasando. Hay un reality político, así lo denomino yo en mi libro, hay un reality político y hay que adaptar la comunicación. Pero ojo, venir a decir acá que es que solamente con performance vamos a ganar las elecciones, eso también es muy líquido, profesionalmente es muy líquido. Pero la verdad, termina en todo esto. Pero a ver, yo los voy a invitar, María tiene otras preguntas porque si no nos vamos a quedar en eso. Solo racionalidad. Mire, te digo una cosa, mi primera campaña fue, imagínate, Gaviria. Y fue pura emoción. Gran campaña, Germán. Habrá futuro. Campaña, sí. Y desde ahí entendí que las propuestas que son fundamentales, a la hora de la verdad, si el candidato no conecta, puede tener la mejor propuesta y la gente no le para bolas. Ya eso lo tenemos probado, entonces cancelado ese tema. Siga usted. María, adelante. Aparcamos las emociones, que nos hemos emocionado mucho. Volvemos a la coyuntura y observamos que hay algunos episodios muy politizados con un alto impacto en una campaña. ¿Creen, por ejemplo, que la discusión de la suspensión del aumento del salario mínimo está beneficiando a la izquierda? Claro, total. Roy. claro. Voy a ir ahora de 2 en 2 para que nos alcance el tiempo. Roy. Mira, es Roy. obvio. La tiene con Roy. Qué cosa, qué cosa. Cuando la campaña de Rodolfo, la revista Cambio sacó bote de casino, ¿viste? Ahora me la montás de Roy. No, Roy es Roy. Roy es un candidato absolutamente sólido. Espérame un segundo, Carlitos. Roy es un candidato absolutamente sólido, con una capacidad de construir, etcétera, etcétera, etcétera. Y es un baluarte de racionalidad en el manejo de lo fundamental de la política. Pero que el es salario mínimo, ¿dónde quedó? Cosas. Que fue la pregunta. Cuando aparece el salario mínimo, estábamos saliendo de un debate en Caracol Televisión. Y en ese debate, saliendo a la calle, Roy hizo la primera declaración llamando a la gente a salir a defender su salario. Evidentemente fue un ataque a las necesidades que tiene la gente, a la justicia hacia la gente, para una distribución, digamos, de la participación de la gente dentro de la riqueza del país, y se percibió lo que hizo el Consejo de Estado como un ataque a eso. Evidentemente, ese ataque del Consejo de Estado beneficiaba las posiciones de la izquierda. El primero que lo manifestó fue Roy. Porque es una campaña del populismo del gobierno. ¿Cuál? No. ¿Eso? No, la que está haciendo Ángel el Consejo de Estado. No. Hay una cosa que es, evidentemente, espérame un segundo, Germán. Evidentemente, el país votó por una cantidad de cambios que no se han dado. Algunos amagaron a darse, pero hay una necesidad de continuar con algo que es una necesidad básica del país, que es el cambio. Y el cambio está hecho de una cantidad de reformas que se deben hacer en varios terrenos. Roy tiene la capacidad de llevar adelante eso, y eso es lo que está haciendo la campaña, diciendo: vamos a sacar adelante los cambios que necesita el país y por los cuales viene votando desde hace unos cuantos años. Acordémonos que en el 18, que Germán evidentemente trajo un programa muy bien diseñado, pero cometió todos los errores del mundo, comenzando por el error de su carácter y aquel coscorrón, etcétera, etcétera. Pero en el 18, que llegaron a segunda vuelta Gustavo Petro y Iván Duque, el país empezó ya a manifestar: queremos que cambien muchas cosas en este país. Eso. Roy encarna eso. No, yo diría que evidentemente lo beneficia. Carlos, que Roy encarne el cambio. Carlos, dame un segundito. Perdónenme. Carlos, que va a hablar Pilar. Carlos, perdóname. Carlos, perdóname. No, perdóname, yo te doy la palabra cuando la tengas, porque es que es imposible si seguimos así. Ahora les pedía yo respetar la tuya, entonces vamos, por muy favor. Cortico. La pregunta es: ¿beneficia o no beneficia? Sin duda, una decisión frente al salario mínimo no requiere una
una pedagogía, no requiere 4 estrategas detrás de una campaña para ver cómo se explica, no necesita pedagogía alguna sobre los beneficios que tiene, y ahí las voces opositoras en su momento, antes de que la Corte se pronunciara, pues hacían parte de un ruido de cosas que la gente no quiere entender y no necesita entender. Entonces, si era una María, conexión... a mí me parece importante cuando ella dice si favorece a la izquierda, Sin y duda. ahí le pregunto a Carlos, porque en este momento hay un consenso de los sectores de derecha Sí. para no bajar ese De salario. acuerdo. Y ahí, ¿hasta qué punto realmente solamente favorecería a la izquierda lo que está ocurriendo, Carlos? No, es que yo creo que el asunto ni siquiera es de izquierda y de derecha. Yo creo que ahí el planteamiento básicamente es, primero, tenemos un actor político que es el presidente Gustavo Petro, que está jugando y se la está jugando a fondo por su o por sus candidatos. Porque ahora que escucho a Angelito diciendo que Roy representa el cambio, pues entonces yo sí creo que estamos teniendo una concepción bastante peculiar sobre lo que significa el cambio, porque si Roy significa el cambio, pues entonces definitivamente tenemos trocadas el significado del cambio. Y lo segundo es que, por supuesto, que una medida popular, yo no diría que populista, y ahí también me aparto de algunos conceptos, sino que es parte de una deuda que realmente el país tiene con la clase trabajadora y con los empleados, pues es aprovechada electoralmente por un gobierno que puede ser irresponsable en la medida de que no está previendo las consecuencias macroeconómicas de su decisión, pero que sí está teniendo la previsión de las consecuencias electorales de esa misma decisión para favorecer a su o a sus candidatos. Augusto. Perdón, Diana. Perdón. Augusto. Diana, Es que no solamente el salario mínimo. Digamos, ahí hay incluso, Carlos, un factor de racionalidad, pues nadie va a votar en contra, ¿no? Pero, y obviamente eso uno lo puede empacar en emoción, tú lo sabes, acá todos lo sabemos. Pero no solamente es el alza del salario, es el poder del gobierno, es el esfero, es la contratación pública, es la burocracia, es todo ese aparato que va a beneficiar al candidato, llámese hoy Iván Cepeda o mañana Roy Barreras. Pero claro que ese músculo va a movilizar y va a beneficiar. No hay duda de eso, no les quepa la mayor duda. Y si esta elección va a ser tan cerrada, como algunos creemos, al final en segunda vuelta, yo les tengo noticias y es que el esfero moviliza más que un comercial a veces. María, ¿tienes alguna pregunta? No, quería darle la palabra a Germán, que se quedó a medias por si quería concluir. No, de acuerdo. El salario mínimo pues ayuda a la izquierda y ya la derecha llegó tarde. Sí. Yo tengo otra pregunta acá y tiene que ver con los punteros o digamos con aquellos candidatos que parecieran tener como una especie de teflón frente a todo. Ocurrió con Uribe durante muchísimo tiempo y pareciera estar ocurriendo en el caso de Roy, a quien se le han hecho acusaciones no probadas por la justicia, pero acusaciones y digamos en el escenario de la política, de burocracia, de cooptación de recursos públicos, de estar con todos y con ninguno, Abelardo en el caso de Saab Murcia, a Cepeda en todos los casos de corrupción del gobierno Petro frente a los cuales no se ha pronunciado. ¿Cómo se explica cada uno de ustedes que algunos candidatos no les afecte nada de lo que se dice sobre ellos, nada de lo que se denuncia sobre ellos? ¿Eso cómo se llama en la comunicación política? Como en el caso de lo que ocurrió con Uribe en su momento y el mismo Petro también. Pues yo diría que eso tiene que ver mucho también con el electorado. Yo creo que tú planteabas al principio que han cambiado los comportamientos y que las audiencias también han ido mutando en sus comportamientos, y yo creo que el electorado ha terminado por decidir
de manera general, no voy a especificar, que los escándalos dejaron de ser escándalos. O sea, es que ya los escándalos no son los mismos, y antes teníamos represas donde una historia, un caso de corrupción tenía un desarrollo, pero las redes sociales lo que nos han traído es un río de fugacidad y de rapidez. Entonces, pues yo diría que, y no solamente pasa con los candidatos, digamos, nacionales, sino también lo vimos con Trump, lo vimos en Estados Unidos perfectamente, tampoco los escándalos fueron escándalos. Entonces creo que estamos en una crisis de entender qué es un escándalo y qué realmente le afecta directamente a un ciudadano de a pie, y que definitivamente lo ven en una discusión de esfera política alejada a su realidad y sus necesidades. Augusto. Así como el tal cambio climático sí existe la polarización y existe la radicalización. Eso explica mucho de lo que estamos hablando. O sea, a mí no me importa si la estoy pasando mal, siempre y cuando por el que yo voté ganó y está en el poder y representa todo lo contrario a lo que no me gusta. Así la esté pasando mal. De eso se trata la polarización y de eso se trata el radicalismo. Ojo, acá lo estamos viendo. Alejandro Gaviria, cuando fue ministro, con el caso de Kevin, cuando fue ministro casi le sacan los ojos por un caso, cuando él fue ministro también por una niña que falleció.